máster, Jorge. Háblanos de tu origen. Origen desde el estudio secundario, diría yo. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Yo nací aquí en Bogotá, pero mis padres me llevaron muy pequeño para Cúcuta. Entonces yo me vine a quedar en Cúcuta, yo creo que llegué a Cúcuta hacia los 5 o 6 años de edad, no recuerdo. Y me acuerdo que me gustaba dibujar mucho. Ya cuando estuve en la secundaria del colegio, yo recibía arte y recibía dibujo técnico. Sí. Entonces lo hacía tan bien que ya mis compañeros me pagaban para que yo les hiciera todos los proyectos. Claro, para mí era genial porque ganaba dinero, pero pues practicaba mucho. Entonces desde ahí nació el tema de dibujar, sin tener en cuenta que algún día iba a tatuar, porque así les suena extraño, me daban impresión los tatuajes. A tal punto a que hasta el momento yo veo que alguien se escribe un número en la mano y me da como cierta fastidio. Sí, porque no sé. Me acuerdo mucho que había un vecino, como Cúcuta es tan caliente, el tipo llegaba de su trabajo y se sentaba en pantaloneta y sin camisa en el porche de su casa. Entonces yo pasaba y él tenía tatuado aquí como un cocodrilo y yo le decía a mi papá, ¿eso qué es? Porque a él nunca se le quita. Y mi papá me decía, esto es un tatuaje. Yo decía, qué impresión, ¿eso cómo se hace? Y me decía, no, eso es con unas agujas y se mete en tinta. Y yo, no quiero eso nunca en mi vida. Me daba mucha impresión, claro, estaba muy niño. Ya más grande fui a una temporada donde mis abuelos y me hice amigo de unos muchachos que practicaban BMX, siempre fue mi deporte favorito, y algún día decidimos que ver cómo eran los tatuajes, Sí. y averiguar quién los hacía, cómo se los hacían. Entonces empezamos a molestar con agujas, o sea, manualmente tinta china y a ver cómo quedaban, y yo, no, esto no es lo mío, la embarré. En fin, pasó el tiempo, alguna vez estando en Venezuela. ¿Eso en qué año más o menos fue? No, lo de la primera tatuada mía fue por allá a los que 14 años. Cuando yo me fui para Venezuela, me fui una temporada, allá en febrero celebran como los carnavales, que son las fiestas de San Sebastián. Okay. Y allá lo que hacen aquí como cerrar una calle y poner la caseta y todo el tema, Sí. lo llaman templetes. Okay. Pero hacen una feria también cultural y de artesanías. Y había unos tipos ahí tatuando. Sí. Entonces yo me puse a mirar y yo, esto está interesante. Pues la forma que lo hacían ya como más, entre comillas, profesional, porque pues Sí. me he hecho amigo de los tipos y me decían, ¿quiere aprender a tatuar? Era un francés y un italiano, y yo, no, me gusta ver lo que hacen. No, pues venga, le damos unos tips, no sé qué. Me hice tan amigo que me resultaron enseñanzas. Muy básico, pero yo ya tenía la idea. Sí, claro, tú ya tenías el dibujo y todo Sí. lo que habías hecho en dibujo. Cuando yo terminé mi carrera de diseño gráfico, me salió un trabajo acá en Bogotá. Eres diseñador gráfico. Sí, cuando llegué acá a Bogotá, el amigo mío, el que me iba a dar el trabajo, me dijo, hay una vacante y creo que es la tuya. Yo listo para Bogotá. Y me vine así a ver qué pasaba. Sí. Una semana no pasa nada, 2 semanas no pasa nada, y yo, man, me estoy quedando sin dinero y no me quiero volver ya para mi casa. O sea, ya estoy aquí en Bogotá, ¿qué hago? Me dice, ¿usted qué más sabe hacer? Le dije, no, pues yo afortunadamente por mi padre aprendí muchas cosas, demasiadas, mecánica, pintura, latonería, porque él siempre tuvo taller de carpintería, entonces yo sabía mucha vaina, pero pues yo no me veía haciendo un mueble. Si se me daña un mueble lo arreglo, pero no me veía yo fabricándolo. Entonces yo le dije, pues hermano, yo aprendí a tatuar. Me dice, uy, yo me he querido tatuar, hágame un tatuaje. Yo, listo, hágale. Primer tatuaje del amigo, del amigo, del amigo. Yo creo que por ahí, que no había pasado un mes, ya estaba montando mi primer local. O sea, el voz a voz fue tan... Eso fue inmediato. Que te empezaron a llegar ahí tus primeros Sí, clientes. y aparte de eso, pues en Lourdes yo tenía un negocio de artesanías, Sí, sí, y dejé ya mis catálogos, porque uno trabajaba Sí, yo con me acuerdo. catálogos de revistas Los gringas. ponían ahí en el piso. Ay, ¿dónde es que Plastificados tatúan? y empastados, Sí, yo me acuerdo. ¿dónde es que tatúa? Y yo nunca quise tatuar en la calle, y yo decía, no, pues yo en mi apartamento los tatúo allá, siempre buscando como la higiene. Bueno, entonces,
apareció el tema de los tatuajes y ya empecé a averiguar, porque pues yo no tenía máquina, no tenía nada, y empecé a averiguar los estudios que había en Bogotá. Primordial y de primera, pues San ¿Y de qué año, disculpa, de qué año estamos hablando? Estamos hablando de 91 para 92. O sea, 30 31 añitos. años. 30. Estamos 30 años. bueno, sí, 30 mal contados. Ajá. Ok. Dani Severi me lo hizo muy amigo, Ujú. de que él me proveía de implementos. Él Estaba es el famoso Dani Tattoo. Dani Tatú. Sí. Estaba Sandy, que era Tribal Tattoo, 45 como con 21, Ajá, sí. que era Sandy y Orlando, y ellos también me vendían implementos. Como en ese entonces era tan precario conseguir todo, llegaba una revista y eso era en la librería francesa, Sí. tocaba dejar las pagas. Entonces ya uno llegaba allá y Tocaba apartarlas. déjeme unas 5 revisticas aparte. Ajá. Pero yo empecé a decir, bueno, la revista sale donde distribuyen en Estados Unidos. Entonces empecé a averiguar. En ese entonces pues no había internet, ¿cierto? No manejaban un computador. Fax. Mándele un fax a Spalding and Rogers que si le puede distribuir. Manejaban un código de distribución. Ellos no eran que, ay no, sí, vaya, compre y ya le envío. No. Sí, como ahora. Tenían que hacer un registro. Con National también pasaba, que es una marca de máquinas muy buena. Entonces tú tenías que hacer el registro. Si te lo aprobaban, te despachaban. No es como ahora que tú vas a la panadería y dame 3 máquinas y vos ah, sí, sí tengo, tome. No. Sí, que hay mucho supply Sí, ahora. demasiado, que eso me parece Y pues, con las redes sociales, todo. para los que negocian muy bien, pero para los tatuadores me parece un arma de doble filo. En fin, de ahí ya monté el local, lo monté en mi apartamento y casualmente un vecino de enfrente me entregó un local y el señor donde yo vivía era dueño del mismo local. Entonces me dije, ¿por qué no pone su negocio allá? Y yo le dije, pues listo. De ahí nació Fix Tattoo. Eso fue ya casi 92, 93, siempre un procesito ahí porque yo tatué en mi casa mucho tiempo. Sí. De ahí ya se dispararon cosas y pues nada, empecé a darle ya de lleno al tatuaje Sí. y ya vamos en 30 años. Imagínate tú. ¿Cómo qué? ¿Tú te acuerdas de cuál fue el primer tatuaje que tú hiciste? No, sí, claro, sí, eso es una cosa, bueno, del que hicimos con mis amigos, que Sí. fue a mano de esa vaina, era como el signo zodiacal de cada uno, pero pues Sí. eso era nada, eran punticos, ya un tatuaje con máquina y agujas y tinta profesional, eso fue, yo me diseñé la cara de la mascota de Iron Maiden, de Eddie, Baby. pero en forma de tribal, como en trazos. Ah, ok. Porque yo alguna vez cuando tenía el tema de lo de artesanías, Ujú. yo antes de esto en Cúcuta hacía las coquillas para fundición. Ok. ¿Qué es esto? Son los moldes. Entonces esta es la matriz, por ejemplo un exprimidor de naranja, Sí. y con esa matriz se hace una coquilla y se hacen 10.000 del mismo. Entonces era un trabajo que necesitaba mucha dedicación y mucha precisión. Entonces yo dije, pues yo puedo hacer unas hebillas bien rockeras y conseguía los logos de los grupos, hacía ¿El molde? el molde tallado en madera, se enceraba y se enviaba que me lo sacaran a producción. Era lo único que tenía ese producto, entonces claro, una cuestión de rockeros, Claro. yo iba pegando durísimo con eso. Entonces, me acuerdo que yo había diseñado ese Eddie tallado en cera Sí. y madera. Entonces cogí, le saqué como una especie de impresión y me marcó la figura como un tribal. Como un tribal. Ese fue el primer tatuaje que hice acá. Pues ya pro. De ahí no, miles. Y te digo, uno se fijaba en las revistas. Entonces en la revista venía el tatuaje así pequeñito, fotocopiadora al 150, al 200, al 300, hasta que le da uno la medida que quería. Y a sacar la plantilla, conseguir papel ectográfico a veces era imposible, entonces muchas veces acudía uno a un Sharpie, no, a un micropunta, y con desodorante hacía uno la plantilla con mucho cuidado porque se borraba.
Entonces digo, cuando yo tuve acceso a mandar a traer las cosas de los Estados Unidos, pues ya trabajaba más y empecé a distribuir muchas cosas por encargo, como maquinaria, que era lo más costoso. Y ya empecé a tener en stock pigmentos. Yo mandaba a traer los colores en polvo y aquí los hidrataba. Me acuerdo mucho que se utilizaba alcohol isopropílico y glicerina. Era la manera de hacerlo. Vendían unos lápices ectográficos, me acuerdo mucho. Sí, me acuerdo también. El papel ya se empezó a conseguir. Las agujas, uno compraba era los millares de agujas y las soldaba entre sí y las adhería a unas barritas. Las barras. Vaya, busque esas barras, eran carísimas. O sea, uno encontraba una barra de esas y se mataba por No, y aparte en conseguirla. estos países eran difíciles Claro, de conseguir. entonces yo mandé a traer un acero especial de Brasil, hice un dispositivo y yo hacía las barras. Entonces ya las podía vender a mis amigos. ¿Qué más me acuerdo de eso? Ah, bueno, vendía unos agrupadores que eran súper sofisticados para las la agujas. época, Para las agujas, que eran en teflón, aguantaban calor. Entonces unos era para piñar las agujas y otros para soldarlas a la barrita. sí. No, yo me hice los míos, con Sandy sacamos ahí un proyecto y eran con agujas hipodérmicas, entonces ahí traían los huequitos dependiendo del grosor de la aguja y ahí uno iba metiendo las agujas a ver cuántas cabían y solde, pero eran unas soldadas de 2-3 días. Sí. Sí, Trasnochadas no, y hasta. es Sí. como- Eso era súper tediosísimo. Sí, pues no había tanta variedad, entonces uno soldaba de 3, de 5, de 8 hasta por ahí 14. Ya después empezaron con el tema de las agujas planas, que eso no existía. Yo, mierda, ¿cómo las hacen? Entonces a buscar quién tenía el conocimiento y a compartir, porque pues afortunadamente, te digo, cuando empezamos aquí éramos 5. Era Dani, Harold, Sandy, Giovanni, que era Master Tatuaje en Lourdes, y Fix Tattoo, no había más. Y de ahí fue que empezó como a disparar. Entonces, pues había gente que viajaba. Uy, yo estuve en Brasil y vi unas agujas, no sé cómo. Vamos a ver cómo las harían, y a uno mismo, pues, sin internet, sin nada, entonces averiguar Sí. cómo. Ya para hacer las agujas planas, entonces uno las soldaba, le soldaba la otra encima, pero no eran parecidas. Entonces ya uno lo que hacía era que hacía esto, la soldaba así, y levantaba las punticas y le metía una hoja de estas antiguas de Gillette para que las separara, y ahí sí soldaba nuevamente. No, eso era un camello, te digo, 2-3 días, suelde agujas, no daba honositas porque no tenía con qué tatuar. Entonces era chévere, pero sí exigía bastante. Y pues era muy raro que alguien le dijera a uno, dibújeme tal cosa. No, el que vi en la revista. Hay un catálogo que yo por aquí iba a tener alguno, que era muy bueno. Obviamente este es más nuevo. Pero entonces ellos vendían los diseños. Ajá. ¿Ah? Entonces aquí. Sí. Entonces de estas miniaturas, que no medían 2 centímetros, uno iba a la fotocopiadora, amplía eso hasta que quedaba borroso y resultó uno realmente haciendo el dibujo guiándose de una miniatura de estas. Pero esto era para nosotros, mejor dicho, la meca del diseño. Claro. Era genial, y ellos eran los que distribuían los productos. Y habían unos Libros. Habían unos que eran así alargaditos, si te acuerdas, y que eran a una. Pero eso como- salió eran como mucho azules, ¿sí te acuerdas? después, y era español y se llamaba Idea Tattoo. Eso, ya también. Yo por ahí debo tener diseños Que de eran eso. en tinta azul. Sí, como eran en azul tinta oscura. solo negra, y eran unos cuadernillos alargados. Ajá. Pero Y eso la fue- mayoría eran tribales, porque era lo que esa época. Eso fue mucho después. Yo creo que Idea Tattoo llegó por ahí en el que 98, 97, más o menos. Sí. De ahí para acá pues ya era más asequible conseguir todo. Era más chévere. Digamos, todo este tema, me imagino que a ti te empezó a llevar como a conocer a otros artistas de otras partes del mundo y todo eso. Actualmente quiénes son quiénes siempre fueron tus referentes en cuanto a como a otros artistas? ¿Tienes algún referente que hayas tenido en algún momento de tu vida o Sí. actualmente o antes? Nacionales, obviamente muchos.
que uno les veía que iban avanzando en el producto, en el proyecto, en todo, pero uno por las revistas se fijaba y uno decía, ¡guau! Qué buen diseño, qué buen tatuaje. Entonces ya empezaba uno a seguir como ciertos artistas y ciertas técnicas. Que me acuerde si ahorita quién puede ser. No, es que ya son clásicos, algunos ya no están, pero no tengo así recordación. De pronto ahora me acuerdo y te menciono algunos que me gustaban. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs.